Y ahora voy a hablar con alguien que creo que también no solo fue embajador en Bolivia, sino también ocupó un cargo muy importante en una de las empresas, creo, la más federal de todas las empresas del Estado, que es Aerolíneas Argentinas, ¿no? Hoy, bueno, se presenta un libro que se llama Radiografía de una canallada. Y la verdad, que traficar armas es una canallada. Traficar armas por segunda vez en la historia de la República Argentina, ¿no? La primera fue en otra época, bueno, del menemismo. Pero bueno, vamos a concentrarnos en este libro y también conversar un poco con Ariel Basteiro, que lo tengo aquí. Ariel, bienvenido a Santiago, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de estar en Santiago, en la Feria del Libro, Sí. volver a Santiago a visitar y encontrarme con amigos, pero aparte participar de este evento cultural, social, político que pone a Santiago, a la ciudad de Santiago, como una gran feria. ¿Es la primera vez que viene a la feria usted? A la feria sí, sí, sí. Ah, bien, bien, está bien. ¿Y cómo le impacta esta No, por eso digo que es encuentro una cultural feria que muy, tenemos? muy bien puesta, muy grande, con muchas diferentes empresas editoriales Sí. que están presentes, así que se está a la altura de las mejores ferias, por lo menos en el interior seguro. Anduve en varias. Está la Feria de Buenos Aires, que bueno, que esa Bueno, es una no, mega no. feria, ¿no? Estamos hablando de pero, claro, una feria mega. internacional, creo que la de habla hispana, la mejor que hay en el mundo, Sí, sin sí, duda. con la Sin mexicana, duda. la argentina, pero en las ciudades del interior no he visto ferias con esta estructura, con este apoyo y con la presencia de gente, más que nada, que Claro. también me llamó mucho la atención. ¿Qué cuenta su libro? Más allá de lo que en aquel momento fue 2019, ¿no? Fue lo que fue un bochorno a nivel internacional, una mancha para la Argentina, obviamente, el tráfico de armas y sobre todo las características que llevaba el tráfico de armas, que no eran netamente comerciales, había como una idea política dentro de Sí, todo eso. sí, vos bien marcaste que la segunda vez que se hicieron un contrabando de armas, que la primera fue en el menemismo, pero la del menemismo, obviamente criticable y repudiable desde todo punto de vista, tenía un fin comercial, que era hacer un negocio, y Vaya a saber para quién, ¿no? sí, pero bueno, había un negocio ahí en el medio, Sí. no hubo un regalo como Exacto. sí hizo Macri a la dictadura boliviana, al golpe de Estado que se estaba generando en Bolivia. En el caso de Menem también le vendió armas a uno de los dos países que estaban en guerra. Claro. A diferencia de acá, que era darle armas al ejército y a la policía para reprimir al pueblo boliviano que estaba desarmado y que lo único que hacía era movilizarse para reclamar por la democracia, para Sí. que no se respetara la democracia, para meterse en un asunto interno, Eso le iba a preguntar, Ariel. porque esa es la si eso diferencia configuraba- con aquel otro contrabando. Claro, que ese era netamente comercial. Aquí daba la sensación como que había una injerencia del Estado argentino Es en que hubo una las injerencia cuestiones absoluta, internas de total. Bolivia. No tan solo para hacer llegar las armas, sino para provocar el debilitamiento de Evo y el golpe de Estado a Evo. El libro cuenta detalles de cómo, que esto no empezó la noche del 13 de noviembre, cuando a La Paz, al Alto, llegan las municiones y las escopetas que manda el gobierno de Bullrich y Macri al gobierno de Áñez, que hacía apenas horas había asumido la presidencia. Sino que ahí lo que se estaba dando era un proceso que había empezado casi un año antes con el Grupo de Lima. Los gobiernos de derecha de la región, comandados por Macri y por Bolsonaro, se habían complotado, se habían comprometido a terminar con el gobierno de Evo Morales a como diera lugar. Y así trabajaron para ello, primero tratando de encontrar mecanismos. Como no encontraron un mecanismo, provocaron un debilitamiento del proceso electoral y posteriormente mandaron armamento para reprimir al pueblo que se levantaba en defensa de la democracia. ¿Queda en el pueblo boliviano o en el habitante de Bolivia, queda esa sensación como que esa injerencia de un Estado sobre... No, queda. en verdad sí se supo que hubo interferencia, no del Estado argentino, también se había demostrado semanas antes Ecuador enviando gases lacrimógenos, 6.000 gases lacrimógenos mandó Ecuador.
que Brasil prácticamente no hay pruebas, como conseguimos en el caso argentino, pero todo el mundo habla de vuelos secretos del avión presidencial boliviano la noche del gol, la noche en donde Áñez se hace cargo, viajando a Brasilia y a San Pablo para traer un cargamento que nadie sabía bien de qué se trataba. Pero se supone que Brasil también colaboró con armas. Y posteriormente lo de Argentina, que se mantuvo en secreto hasta que yo llegué a la embajada como embajador nuevamente en el año 2021. Y sabiendo, teniendo el rum de Radio Pasillos, Sí. que algunos empleados de la embajada me comentaron que en la noche en que llegó el avión Hércules de Argentina habían bajado cajas extrañas y que algún comentario de algún agregado militar con algún agregado de gendarmería de que esas armas habían ido a la policía y al ejército, nos dimos a la búsqueda de a ver si encontramos alguna prueba y curiosamente, quizás porque los tipos se creían con impunidad total, porque quizás se creían que iban a mantenerse en el gobierno por muchos años y que eso lo iban a poder esconder, llamativamente apareció una nota donde el general Terceros Lara, que era el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, le agradece al embajador de Mauricio Macri, al embajador Normando Álvarez García, un jujeño muy cercano a Gerardo Morales, le agradece por el envío de 70.000 municiones, 3.000 gases lacrimógenos, otros tantos gas pimienta y escopetas para disparar. Ariel, y todo eso teniendo como referencia un reconocimiento, como es lo que me acaba de contar usted, un reconocimiento que viene desde Bolivia, precisamente. Digo, ¿por qué no avanzó judicialmente ni en Bolivia ni en Argentina? No, en Bolivia avanzó, en Bolivia de hecho está preso Terceros Lara, que es el que hizo la nota, sí. Está preso en este momento por esta causa. Yanine Áñez está presa, le dieron 14 años, pero 4 años de la suma de los 14 es por este caso, y está prófugo, buscado internacionalmente con alerta roja, Yuri Calderón, que era el jefe de la policía, que son los 3 imputados que la justicia boliviana tuvo pruebas como para procesar y culpar. En Argentina, pasando la frontera ¿por qué? para acá? En Argentina, porque el Comodoro Pi es un juzgado y un fuero donde trabajan para Macri, es un fuero colonizado que en por su el momento macrismo, lo manejaba Angelici, ¿no? Sí, por eso, colonizado por el macrismo, que trabaja para defender y encubrir a Mauricio Macri y a todos los ministros que fueron parte de ese gobierno, porque en Argentina hay 14 imputados. Es Mauricio Macri, Patricia Burri, el canciller Forí en ese momento, Forí, claro. Marcos Peña, Aguad. Forí que integró el gobierno también en su momento, ¿no? ¿Quién? Forí integró el gobierno de Milei. Forí es embajador en Chile. Embajador en Chile, claro. Forí es embajador en Chile. Exactamente. No, Patricia Burrich es ministra. O sea, ellos deberían estar presos por esto que hicieron y sin embargo hoy unos son ministros, otros son embajadores, otros viven totalmente impunes del delito que cometieron. ¿Encontró algo dentro? Porque me imagino que para hacer el libro ha buscado referencia, investigación, ha investigado. ¿Encontró algo de algún plan estratégico político más allá de lo económico? Sí. Al margen de esa, porque este intento de golpear a Evo, de hacerle un golpe de Estado y terminar con el golpe de Evo, yo lo explico en el libro, no empieza la noche esa del 14 o del 13, sino que empieza en enero del 2019 en Lima, el grupo de Lima, que eran los gobiernos, los presidentes de los gobiernos de derecha de la región, que en ese momento eran prácticamente todos. Lenín Moreno en Ecuador, Piñera en Chile, en Perú también había un gobierno antes de Castillo, esos presidentes que pasaron sucesivamente, sí. En Colombia había gobierno de derecha. En Venezuela, si bien seguía gobernando Maduro, Guaidó había sido reconocido por
todos los gobiernos de la región. Incluso tenía embajador aquí en Argentina. Claro, y reconocido por gobiernos de Europa y gobiernos de Latinoamérica. El único gobierno que se mantenía fuerte, con gobernabilidad, y que era un ejemplo, porque todos los datos de la macro y microeconomía eran ejemplares, era el gobierno boliviano. Por eso yo creo que los presidentes latinoamericanos de derecha querían terminar con el gobierno de Evo, porque Evo era un mal ejemplo. ¿No tenían parecido al Cóndor, el proyecto Cóndor, o no? ¿Hubo algún apoyo de Estados Unidos? En Bolivia este caso lo unificaban, lo juntaban con lo que había sido el proyecto Cóndor. Ellos decían que era un plan Cóndor 2. Claro. Lo que habían hecho ayornado, con este tema, porque eran todos los gobiernos de la región complotados para terminar con la democracia boliviana, para perseguir al pueblo boliviano. Hubo 38 muertos en los días de la represión con estas armas y con estas municiones que llegaron desde Argentina. O sea que ahí hay un crimen de lesa humanidad. Por eso que tanto Macri como Patricia Bullrich, aparte de que esto es imprescriptible, que lo podremos, hoy están en el poder y seguramente tendrán jueces que lo protejan, pero como es un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible, y le correspondería la cadena perpetua, tanto a Bullrich como a Mauricio Macri. Eso no lo digo yo, lo dice uno de los denunciantes de la causa que se inició en Argentina. Hubo dos denuncias en Argentina, una hecha por el gobierno a cargo y firmó como responsable Mercedes Marcó Lepón, que era la directora de la aduana, la que estaba a cargo de la aduana, por eso ella tuvo que hacer la denuncia, porque fue un contrabando. Y el otro fue el juez Eduardo Frerler. Marcó Lepón en algún momento estuvo en el Banco Central, ¿no? ¿Quién? ¿Marcó Del Pont? Marcó Del Pont después fue Banco Central, sí. Sí, creo que estuvo en el Banco Central. Y ahora, y en el gobierno de Alberto había sido directora de AFIP. De AFIP. Bien. Y AFIP, la aduana depende de AFIP. ¿Esto lo presentó en Bolivia? Esto se presentó en Bolivia, se presentó en... ¿Qué impacto tuvo? No, en Bolivia fue un verdadero orgullo haberlo presentado en la Casa de Gobierno con el presidente Luis Arce Catacora en el panel. El libro está prologado por Cristina Fernández de Kirchner y por Luis Arce Catacora. Y aparte del prólogo de Cristina y de Luis Arce Catacora, están declaraciones exclusivas de Evo Morales. Ahí hay un apartado de Evo Morales, que le hizo una entrevista para el libro y respondió y dio detalles que no estaban reconocidos o sabidos. Va a ser un referente de la historia de Bolivia, me imagino, el libro. El libro va a servir para eso. Sí, justamente tuvo ese objetivo de que una parte muy grave de lo que sucedió y de la participación vergonzosa de Argentina en un golpe de Estado a una democracia y en otro país quede registrado en algún lado, porque si no lo escribimos nosotros, en algún momento lo van a escribir otros y van a lo a pongo mentir para y que lo vean tergiversar. ahí para el streaming, me lo pongan ahí en la imagen. Este libro, vamos a suponer que yo fuese un legislador y digo, Ariel, vení, decime cómo puedo reflotar esto, porque es imprescriptible, estos delitos no prescriben. ¿Puede servir los datos que hay en este libro para Sí, el dato obviamente está sentado sobre la causa judicial que hay en Argentina, sobre la causa judicial que hay en Bolivia, sobre datos, información oficiales de varios organismos estatales, desde la Gendarmería misma, que es de donde salen las municiones y las armas, para ser trasladada en forma irregular a Bolivia, escondido en la noche, saliendo de un aeropuerto que es un aeropuerto militar, que no el Palomar, de donde salió el Hércules, que fue para Bolivia. Hicieron todo para esconder y para que esto fuera un contrabando Usted agravado. que ha estado en la industria de la aeronavegabilidad, ese tipo de información no se puede ocultar. No se puede ocultar. No se puede ocultar. Por eso digo, ahí hubo varios que se complotaron. Sale de Palomar hacia Bolivia un El avión. piloto, un piloto militar del avión Hércules, también comete un delito, porque normalmente si vos subís una carga tan importante, tan grande, tan pesada como eran estas municiones, eran 8 cajas
de 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro de alto, 1 metro de largo, 1 metro de ¿Tiene que ancho. hacer un plan de vuelo En el plan de vuelo tiene que figurar la carga. La carga. Y en la carga tendría que haber figurado Sí, y no por figura. la cantidad de combustible que necesita. La cantidad de combustible, la velocidad y, Claro. en el despegue y en el aterrizaje. Obviamente. Eso tiene que estar controlado. O sea que el piloto lo sabía, pero no está sentado en la carga, porque hubo todo un complot para ocultarlo, para que no se conociera, para que no se supiera, porque fue premeditado, fue un contrabando premeditado. Lo pensaron, totalmente, lo planificaron, lo pensaron y lo llevaron adelante. Bueno, muy interesante, Ariel. Le agradezco la gentileza. La última. En este contexto como está, usted ha estado al frente de una empresa, decía, como Aerolíneas Argentina, nada más y nada menos. De repente, cuando se inició el proceso de este gobierno de Javier Milei, una de las empresas a las que apunta para la privatización es Aerolínea. La misma gente resistió. Ese es el valor que tiene Aerolínea, digo, para el argentino. ¿Entendió el argentino lo que significa tener una aerolínea de bandera? Oye, pero nosotros que vivimos en el interior entendemos lo que significa una aerolínea de bandera, ¿no? Obvio. Mira, yo creo que sí, cuando comenzó, primero, yo fui director en representación del Estado. En Aerolínea era el vicepresidente. Claro. Durante a partir del año 2007, cuando Argentina recupera la acción de oro, recupera el poder de veto, recupera la posibilidad de que si los españoles, que en ese momento administraban la empresa, querían levantar una escala, como Santiago del Estero, uno tenía derecho a decir que no y no lo podían hacer. O sea que fue un primer gran paso que hizo el gobierno de Néstor Kirchner. A partir del 2008, cuando la nacionalizamos, cuando Cristina toma la determinación de nacionalizar, Aerolíneas vuelve a tomar ímpetu y vuelve a haber inversión en flota, que estaba prácticamente destruida, en los talleres, en los toda simuladores, la se llevaron todo. Se habían llevado todo, volvieron a armarse la compañía. Destruir una empresa como Aerolíneas se destruye fácil, recuperarla, rearmarla siempre tarda mucho y mucho dinero. El gobierno argentino se comprometió a llevarlo adelante. Y después te cuento algo, yo fui secretario general también del gremio aeronáutico. Sí, claro. Y me acuerdo año 94, 95, 96, se levantaron las escalas que, según la empresa, los españoles decían que no eran rentables. Una de esas escalas había sido Santiago del Estero, que tenía un vuelo diario y pasó a tener un vuelo por semana. Eran 6 escalas. Bueno, muchas veces no se entiende que ciudades como Santiago del Estero, ciudades capitales, aparte de provincias importantes, si vos dejás al mundo privado que administre y lleve adelante la planificación por lo que le genera de ganancia o de pérdida, Argentina, que es la 8ª geografía en extensión en el mundo, que tiene accidentes geográficos de envergadura, que el avión no es un medio de transporte de lujo, sino es un servicio público. Claro. Y como servicio público es importante no tan solo para transportar turismo, sino para transportar carga fresca, medicamentos. La extensión que tiene de ancho Estados Unidos, de costa a costa, nosotros tenemos de norte a sur. Así es. Claro. Y esa situación hace que Aerolíneas sea un instrumento imprescindible para el país. Integración, para la integración y para el país. Por suerte tienen los trabajadores que saben defenderla, ya lo hemos hecho en otras oportunidades y salimos airosos, exitosos. Yo creo que también en caso de que avancen con esto, va a haber movilización y una lucha destapada contra estos intentos, y después la gente, el usuario, está muy conforme con Aerolíneas. Aerolíneas funciona muy bien, por más que la quieran vender como una empresa ineficiente, funciona bien en los servicios, incluso ahora está dando hasta rentabilidad, con lo cual no tendrían motivos para privatizarla. Pero la derecha siempre intentó privatizar Aerolíneas, no por otra razón que no sea quedarse ellos o sus amigos. Siempre ellos o sus amigos con el negocio. Claro. El objetivo de ellos es quedarse ellos con ese negocio, no que lo haga el Estado. Bueno, Ariel, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias.